El paso de los años permite alejar los juicios de las pasiones políticas. El paso de los años permite utilizar y pensar con el cerebro, no con las pasiones del corazón. Estamos al cierre del año centenario del nacimiento del estadista Luis Herrera Campins y no podemos cerrarlo sin abordar el tema del control cambiario de febrero de 1983, demonizado como el Viernes Negro. Es precisamente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, donde en conjunto con la Escuela de Economía, la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, el Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la misma Universidad Central de Venezuela, la Comisión del Centenario que celebra el nacimiento de Luis Herrera Campins, del cual me honro haberlo fundado, y mi empresa HAR Politólogos Asociados, organizamos un ciclo de foros sobre la actuación del gobierno de Luis Herrera Campins, analizado desde la academia, donde un doctor en Derecho Monetario, egresado de la Universidad de Glasgow, en Escocia, con un innumerable número de posgrados y doctorados en economía, aborda el tema del control cambiario como una decisión de Estado asumida por un hombre que no vaciló en poner a un lado los aplausos de la galería, de poner a un lado su popularidad y la de su gobierno para tomar una decisión de Estado que, de no haberse tomado en ese momento, hubiese sido de decisiones de consecuencias incalculables para todos los venezolanos. He querido hacer esta pequeña introducción para dar entrada a las exposiciones de los doctores Arlán Narváez y José Miguel Uzcategui. El primero curtido en el mundo académico durante toda su vida e insospechable de ser copeyano, y el segundo un importante y valioso dirigente del COPEI que ya no existe. Al presentar este contenido haremos uno de los más claros aportes a la memoria histórica de Venezuela y de la gestión de ese estadista que fue Luis Herrera Campins. Muchas gracias. Primero que nada, bienvenidos al ciclo de foros Luis Herrera Campins, una mirada desde la academia. La Comisión Nacional para el Centenario del Natalicio de Luis Herrera Campins se complace de extenderles a todos una cálida bienvenida a este pedazo de diálogo. Luis Herrera Campins, una mirada desde la academia. Primero que nada, bienvenido a todos, también a las personas de segundo semestre, del profesor Buitrago, que se quedaron a la charla, a pesar de que les tocaba clase en este salón hasta ahora. Primero que nada, les voy a explicar un poco de lo que va a ser la charla. A lo largo de este encuentro, nuestro propósito para ustedes es adentrarnos en tres ejes fundamentales que definieron la trayectoria de Luis Herrera Campins. Primero, los años de forja, su pensamiento y ascenso como líder dentro de COPEI, moldeando el partido para las masas. Segundo, el camino a Miraflores, su elección en 1978, un hito dentro del sistema de bipartidismo que caracterizaba a la Venezuela de esa época. Tercero, el balance de la visión del país, un análisis crítico de su gobierno y el legado perdurable de su apuesta por la institucionalidad nacional. Este proyecto es el fruto de una alianza colaborativa y deseamos expresar nuestro agradecimiento a las instituciones que lo hacen posible. La empresa HAR Políticos Asociados, la Federación de Centros Universitarios, el Centro de Estudiantes de Estudios Políticos y Administrativos, el Centro de Estudiantes de la Escuela de Economía, el Centro de Estudiantes de Comunicación Social. A continuación, voy a dar unas palabras personales. Mi nombre es Gabriel Briceño, estudiante de quinto semestre de Economía, vicepresidente del Centro de Estudiantes de Economía de esta escuela. Y bueno, primero que nada, una bienvenida a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos unos increíbles invitados que dentro de poco ya los voy a presentar a todos como se debe. Y bueno, la Comisión Nacional para el Centenario del Natalicio de Luis Herrera Campins se complace en extenderles a todos una bienvenida de parte del Centro de Estudiantes de Economía también. Y muchísimas gracias, ¿verdad? Este ciclo se propone
explorar el arco vital de una figura clave en nuestra historia, que fue Luis Herrera Campins, desde unas raíces de la democracia cristiana hasta el ejercicio de la primera magistratura, con el fin de reevaluar la contribución y el entramado democrático de Venezuela y su particular concepción del Estado. Voy a empezar presentando al el profesor Arlan Narváez, el cual es, ya, por aquí. El cual me dijo que quería presentarse pues, por sí mismo, presentar sus logros, presentar qué tiene que ver con todo el proceso de Luis Herrera Camping. Y a su primera palabra, pues vamos a empezar con él. Y a lo largo de la charla también les voy a presentar a los otros ponentes importantes que tenemos. Tenemos al profesor Arlan Narváez, PHM en Economía Monetaria, PHM en Desarrollo Latinoamericano, Máster en Planificación Regional y Programa Doctoral, entre otras distintas cosas. Primero va a hablar el profesor Arlan, para después proseguir a presentar también al profesor con la charla. No sé si quieren dar primero unas palabras de presentación antes de que presente completamente a los dos. Mira, la primera de las cosas es darle las gracias a los alumnos de Fernando, ya lo dijo Gabriel. Realmente esto es parte de la materia de ustedes porque lo que vamos a ver es uno de los periodos más controvertidos, más discutidos de la historia económica venezolana. Y hay una serie de juicios parciales que realmente no hacen justicia con lo que realmente pasó en esos años. Y entonces, bueno, pues ustedes van a tener la oportunidad en macroeconomía, el principio de economía 2, van a tener la oportunidad de hacer un paneo por las principales cosas que están estudiando en este momento. No se trata en este caso, no se trata de una afinidad política, a pesar de que yo en lo particular, sin lugar a ninguna duda, me declaro demócrata cristiano, pero jamás en la vida he militado en ningún partido porque dentro de la democracia cristiana hay diferentes vertientes. Y una de las cosas interesantísimas del personaje que hoy nos trata aquí es que a nivel internacional está considerado como una de las eminencias más grandes que en su tiempo tuvo la democracia cristiana mundial. De hecho, Luis Herrera Campins fue durante mucho tiempo el presidente de la Organización Latinoamericana, de la otra Organización Demócrata Cristiana de América Latina. Detrás de eso, fuera de eso, no hay ninguna circunstancia. Aprecio la presencia de amigos y particularmente de José Miguel Uzcategui, que en esa época yo no estaba en Venezuela, estuve nada más en los primeros años, el resto de los años estaba en la Universidad de Cornell haciendo maestría, pero antes de irme, fue una de las cosas que faltó allá, no para decirlo, pero lo voy a decir únicamente porque está José Miguel Uzcategui aquí. Me tocó ser presidente fundador de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. Cuando José Miguel llegó a México, yo le entregué la presidencia a él como presidente de la Federación de Economistas de Venezuela. Qué seriedad, José Miguel. Bueno, vamos a entrar porque realmente el contenido que tenemos es más o menos larga. La mayor parte de la gente, cuando habla del gobierno de Luis Herrera, lo sataniza hablando del llamado Viernes Negro. La generación de ustedes es bien curiosa porque cuando se habla de Viernes Negro, no piensan en Luis Herrera, en lo que piensan es rebajas, porque estamos ahora, Viernes Negro ya saben, que en esta época el periodo de grandes rebajas, sobre todo tecnológicas. Pero en aquel momento la crítica más fuerte, más severa y la más inclemente de las críticas hacia el gobierno de Luis Herrera fue ese llamado Viernes Negro. Vamos a hablar sobre él. Esto es algo que no voy a hacer referencia, simplemente muy por encima. Ustedes no conocieron parte de los antecedentes más importantes que precedieron la Venezuela contemporánea, y es que Venezuela era uno de los países más pobres del universo.
el petróleo fue permitiendo construir una clase fue construyendo una sociedad con movilidad social, hasta que la democracia, los mal llamados años de la Cuarta República, que realmente es más apropiado llamarlo los años de la República Civil, expandieron los beneficios de ese periodo, de esa bonanza petrolera. ¿Qué tenemos que ver? Primero que nada, entender el marco mundial durante el gobierno de Luis Herrera. El marco mundial fue un marco muy complejo. La primera de las cosas obvias fue que durante el gobierno de Luis Herrera, durante los años del gobierno de Luis Herrera a nivel mundial, además de la elevación de los precios petroleros que venía de 1973, en donde se rompió con la práctica de que el barril de petróleo se cotizaba alrededor de los $2 y pasar de repente a $7 y después a 14. Pero cuando se inicia el gobierno de Luis Herrera en 1979, coincide con el acontecimiento de la Revolución Islámica y el secuestro de los diplomáticos de la embajada en Irán. Eso produjo, entre otras cosas, una también súbita elevación de los precios petroleros que afectaron mucho o que marcaron mucho los primeros años del gobierno de Luis Herrera. El segundo de los aspectos relacionados con el gobierno de Luis Herrera fue un fenómeno que es muy difícil que se vea en el mundo. Por primera vez apareció el monstruo de dos cabezas, que es una de las peores cosas que pueden ocurrir en economía. Los dos males más grandes que tiene la economía son la inflación, por un lado, y por otro lado el desempleo. Ya los que están en Principios 2 deben estar ya trabajando eso, el ciclo económico, y saben que afortunadamente en las economías sanas, una economía que funciona bien, cuando se da desempleo no hay inflación y viceversa. Pero en esos años se produjo ese fenómeno espantoso, el monstruo de dos cabezas, del fenómeno estanflacionario. O sea, un periodo de recesión con altos precios, que además de eso, la recesión se convertía en desempleo a nivel mundial, en líneas generales. Estamos hablando del marco mundial. Luego, el otro aspecto importante a nivel mundial es que fueron los años de una de las juntas más curiosas a nivel político, dos ultraconservadores en aquella época, que fueron Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Lo de Margaret Thatcher y Ronald Reagan después va a tener una implicación bien importante con Venezuela, por una circunstancia que la menciono más adelante, como fue la Guerra de las Malvinas, entre otras cosas porque las Fuerzas Armadas, el gobierno de Argentina invade las Malvinas, algo así como que nosotros invadiéramos el territorio Esequibo porque es nuestro. La analogía es válida. Y no se esperaban que Margaret Thatcher reaccionara enviando buques de guerra. De hecho, hay circunstancias, les puedo decir de primera mano, porque mi hermano estuvo en las negociaciones que se hizo entre los representantes del gobierno de Argentina y del gobierno del Reino Unido, y se había llegado a un consenso de paz. Pero Margaret Thatcher decidió que, como su gobierno tenía los puntos bajos, hundió un barco argentino, y eso disparó la Guerra de las Malvinas. Y ocurrió una cosa que también partió el mundo, porque nuestro continente se vio en el conflicto de a quién apoyaba. Entonces hubo varios países que apoyaron a Inglaterra, sobre todo los Estados Unidos, el gobierno de Reagan, que era muy afín al gobierno de Margaret Thatcher.
El gobierno de Chile eran los más claros, el gobierno de Brasil, que no era tan claro, y por el lado de Argentina, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Perú, que llegó hasta el extremo de que los torpedos que hundieron los barcos argentinos fueron dados por Venezuela y los misiles Exocet también. Eso es una información que muy poca gente maneja, pero que de buena fuente, Pilarica lo sabe porque era ministro, José Miguel posiblemente también, que también estaba en ese momento. Pero ahí estuvo, eso fue algo calladito, nadie dijo yo estoy a favor de este y a favor del otro, pero nuestra participación fue decisiva. Esos fueron los principales aspectos del marco mundial en el gobierno de Luis Herrera. Yéndonos se me olvidó algo importantísimo, y es que durante los años del gobierno de Luis Herrera, en 1982, ocurrió algo insólito. Se llamó la crisis de la deuda. Insólito porque hasta ese momento nunca había ocurrido que un deudor país se declarara insolvente para pagar. Los insolventes eran los particulares y los bancos le prestaban a los países libremente porque pensaban que un país nunca podía declararse insolvente, nunca podía quebrar. Pero ocurrió, la bomba la explotó México y nos sacudió a todos nosotros. Vamos a hacer referencia a eso a lo largo de la presentación porque es un aspecto muy importante de lo que ocurrió durante los años de Luis Herrera. Todos estos acontecimientos impactaron de tal manera las economías latinoamericanas que se conocen todavía en la literatura como la década perdida. En el marco nacional hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta al momento en que llega el gobierno de Luis Herrera. Yo diría que más abajo lo vamos a ver, inmediatamente Venezuela es un país Pepsi, entre otras cosas porque en el resto del mundo lo que más se vende es Coca-Cola, pero en Venezuela durante muchísimos años, y todavía eso está en discusión, en pelea en los mercados, lo que más se vende es Pepsi. Venezuela es un país Pepsi, un país distinto al resto de los países, y entonces uno de los aspectos más importantes que caracterizan ese elemento de país Pepsi es que el principal actor económico es el gobierno, no porque fuera un gobierno comunista, no porque fuera un gobierno socialista, sino por circunstancias muy particulares, sobre todo porque el Estado es propietario del principal generador de proventos en el país. Eso lo pueden trabajar Eso llevó, entre otras cosas, a que Venezuela se convirtiera en un país Pepsi, que tiene varias características de las que ustedes están viendo en Principios 2. La primera de las características importantes es que el gran dolor de cabeza de todos los gobiernos en el mundo es cómo le quito a los particulares dinero para poder financiar el presupuesto nacional a través de los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, el dolor de cabeza de los gobiernos venezolanos es cómo le transfiero al sector privado para promover el desarrollo los recursos que yo recibo del petróleo, que el principal perceptor era precisamente el Estado. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, en el resto de los países del mundo, las reservas internacionales las tiene, o sea, el principal perceptor de divisas por venta de exportaciones son los particulares. Y entonces, los bancos centrales de los diferentes países se las ingenian para utilizar la divisa como herramienta de política monetaria, de demanda y oferta monetaria. En el caso nuestro es curioso porque el principal perceptor de las divisas es el Estado, y entonces, bueno, pues el Banco Central es quien tiene las divisas, y entonces el Banco Central las transfiere a los particulares a través de las diferentes operaciones de mercado.
Esto no es así tan sencillo de ver. Lo van a trabajar con el profesor Buitrago o en sus profesores de macroeconomía, pero la parte importante allí es que el Banco Central en Venezuela funciona al revés, o funcionaba al revés, en ese particular, que el resto de los bancos centrales en el mundo, que no perciben directamente las divisas porque no exportan. Quienes exportan son los particulares. Y la única forma que tienen los bancos centrales para percibir divisas es que los particulares le vendan las divisas a los bancos centrales. Esa particularidad de país Pepsi es muy importante, hay otras más, pero posiblemente estas sean las más importantes, salvo la siguiente, que es, como país Pepsi, por la gran cantidad de recursos que se tenían, al llegar al gobierno de Luis Herrera, que la democracia estaba todavía tratando de surgir, pero ya desde el gobierno de Medina Angarita, del gobierno de López Contreras y Medina Angarita, ya el provento petrolero servía para comprar la paz entre los diferentes sectores. Cuando más se vio fue precisamente en los años de la democracia, porque no había necesidad de que los intereses de los trabajadores, por ejemplo, y los intereses de los empresarios coincidieran, porque el gobierno, como tenía recursos, no estoy hablando de todos los gobiernos que hubo allí, como tenía recursos, pues decía, no sé, ¿tú qué quieres? No, yo quiero tener mayor poder adquisitivo. Toma, te doy un subsidio. Y por el otro lado, los empresarios decían, por ejemplo, ¿y tú qué quieres? Porque yo no le quiero pagar mayores sueldos a ellos, por ejemplo. Y entonces el Estado le decía, bueno, yo te doy facilidades y tal, y le daba préstamos, le daba también subsidios para que producieran. Y en la práctica los diferentes sectores sociales, no lograron desarrollar una capacidad de entenderse entre ellos. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque en esa sociedad, en una sociedad como esa, los problemas no los estaban resolviendo los diferentes sectores a través del desarrollo de las habilidades de comunicación y de entendimiento, sino que se imponía, se compraba la paz con el provento petrolero. Otra cosa importantísima es que el gobierno de Luis Herrera abre todavía con el modelo de sustitución de importaciones, industrialización por sustitución de importaciones, que era el modelo prevaleciente en la mayor parte de los países latinoamericanos, pero que ya en esos momentos estaba haciendo crisis, ya realmente la cantidad de países que tuvieron éxito ya a partir de esa época habían abandonado ese modelo y se habían ido para un modelo basado en exportaciones. Eso tiene una importancia muy grande porque los principales aspectos del modelo de sustitución de importaciones tienen que ver con lo que decíamos antes, se estaba comprando la paz, porque en el modelo de sustitución de importaciones a los empresarios, para promover el desarrollo, y eso lo sabe muy bien José Miguel y lo sé yo que trabajamos en la Corporación Venezolana de Fomento, se les daban créditos con muchas facilidades, baja tasa de interés, en la mayor parte de los casos, interés real negativo, es decir, interés real por debajo de la tasa de inflación, prácticamente se les estaba regalando el dinero, y además de eso, un tipo de cambio que favorecía la importación de maquinarias, equipos e insumos del exterior. O sea, un tipo de cambio en donde el bolívar estaba sobrevaluado. Esto es importantísimo porque eso es una de las cosas con las que va a reventar el llamado Viernes Negro. Pero las empresas se habían vuelto tan dependientes de ese apoyo del Estado, del modelo de sustitución de importaciones, pues que amenazaban, cualquier movimiento que se hiciera allí amenazaba la paz democrática en el país. Y una circunstancia que vino después, o que estaba acompañando eso, es que Luis Herrera tuvo que gobernar con un Congreso opositor en donde se le hacía muy cuesta arriba tomar decisiones valientes. De hecho,
Luis Herrera trató de enfrentar en los primeros momentos de su gobierno el cambio del modelo de sustitución de importaciones, organizar los equilibrios macroeconómicos para que la economía funcionara mejor, pero la oposición desde el Congreso y la oposición desde los diferentes sectores, tanto Fedecámaras como la CTV, o sea, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, hacían imposible la toma de esas decisiones porque no había, porque nadie quería renunciar a todos los privilegios que tenía. Luis Herrera trató de hacerlo, el gobierno de Luis Herrera, pero lamentablemente tuvo que recoger, entre otras cosas, porque la mejor medida no es la mejor medida es lo que es posible hacer. La mejor medida es lo que es posible hacer. Y entonces, si lo que es posible hacer es un poquito de lo mejor, pues es mejor hacer eso y no dejar de hacer todo porque hay oposición para hacer todo lo mejor. Entonces, esa circunstancia es importantísima, la del Congreso opositor. Con ese marco podemos ir a trabajar rápidamente algunas de las variables del gobierno de Luis Herrera para aterrizar en los dos aspectos más importantes, que son el manejo de la deuda y el manejo del tipo de cambio. Así, muy rápidamente, durante esos años, la primera de las cosas, yo no sé, la mayor parte de ustedes recibieron en primer semestre un artículo que yo escribí que se llama Lochas, en donde la mejor demostración de lo que era la inflación en Venezuela es que cuando yo estaba en preescolar, un Toronto costaba una locha. Cuando terminé primaria, 6 años después, un Toronto seguía costando una locha. Cuando terminé bachillerato, 5 años después, un Toronto seguía costando una locha. Cuando terminé la universidad, un Toronto seguía costando una locha. Es decir, la estabilidad de precios en Venezuela era enorme. Y allí más o menos lo están viendo. Ustedes imagínense, aquí está nada más de 1959 a 1963, menos de 1% anual. Menos de 1% anual. Y esa es más o menos la tónica de los años anteriores. Ya de 1969 a 1973 fue el primer gobierno del doctor Caldera. La inflación se elevó a 3,9%, que dentro de los estándares internacionales es una inflación más o menos aceptable. Después de eso, de 1974 al 78, la ruptura de los precios petroleros. Los precios petroleros pasaron de $2, eso lo dejó el doctor Caldera servido, pero quien lo cosechó fue el gobierno de Carlos Andrés. Y entonces, bueno, pues nada, tuvimos un presupuesto que brincó sustancialmente, multiplicándose por 6. Y eso, pues, por supuesto, o sea, ustedes estudian economía, mayor dinero en la calle es mayor demanda, si se convierte en mayor que la oferta, bueno, pues impulso hacia los precios, y se llegó hasta 11,4%. Ya allí se empezaba a asomar la inflación en Venezuela. Durante el gobierno de Luis Herrera bajó a 10,8%, 10,8%, ¿sí? Y después, en el gobierno de Lucinchi, subió a 24%, y de allí no termino de contarles porque todavía lo están viviendo ustedes. Es más, lo más alto que ustedes están viendo allí, 24% de 1984 a 1988, posiblemente sea la inflación de un mes ahora en Venezuela. Eso es en un año. Nos vamos a desempleo. El desempleo, que es la contracara de la inflación, las dos enfermedades más graves que puede tener una economía. En 1979, o sea, al comienzo del gobierno de Luis Herrera, el desempleo era de 5,8%. 5,8%. O sea, yo no sé
Si ustedes tienen una idea de cuánto está el desempleo ahorita, sí, si hacemos un esfuerzo de fe religiosa en que las cifras de empleo que nos están suministrando son ciertas, son muchísimo más elevadas que estas. Al final del periodo, el desempleo llegó a 7,8%. Dicho de otra manera, bueno, se mantuvo en niveles más o menos manejables. Detrás de eso, otra cosa que es importantísima es entender que en 1979, al comienzo del gobierno de Luis Herrera, el empleo formal era del 68%, el empleo informal era de 32%. Trabajen eso, o mejor dicho, ya lo deben estar trabajando. Fernando, ya lo deben estar trabajando, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las implicaciones de los empleos formales y los empleos informales? Al final del gobierno de Luis Herrera, en 1983, el empleo formal comenzó a bajar y llegó al 61% y se incrementó el empleo informal al 39%. Elevado, pero dentro del proceso histórico que estuvimos viendo era más o menos aceptable, sobre todo en el contexto latinoamericano. La otra variable importante, por supuesto, el corazón de la economía venezolana es el petróleo. Y allí una de las cosas que hay que ver es el precio del petróleo, por supuesto. En 1979, con la crisis de Irán, el petróleo llegó a $40. En 1983 bajó a 35. Cuando se habla de la bonanza a la crisis, la supuesta bonanza derivaba de los altos precios petroleros. Pero una de las cosas que quiero destacar, más que los precios petroleros, es una política hacia el futuro. Y en 1982, cuando ya se empezaba a sentir que el petróleo liviano venezolano se estaba agotando y se descubrieron no, porque estaban descubiertas hacía muchísimo tiempo, sino comenzaron a aparecer en la palestra pública la faja petrolífera del Orinoco. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la faja petrolífera del Orinoco, pero les puedo decir que si ustedes agarran una piedra, el petróleo de la faja es un poquitito más blando que la piedra. Y esas son las reservas más grandes del mundo. Entonces, pero viendo ya eso de que lo nuestro era básicamente crudo pesado y aparte de todo muy contaminado con azufre, el gobierno de Luis Herrera, viéndose adelante, firmó un acuerdo con Beva Oil. Eso lo puede pronunciar el hijo de José Miguel, que vive en Alemania. ¿Okay? La Beva Oil es un complejo refinador en la cuenca del Ruhr, en Alemania. Y entonces el gobierno de Luis Herrera firmó un acuerdo con ellos para pasar a comprar más del 50% de las refinerías, de 4 refinerías de la Beva Oil en la cuenca del Ruhr. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué? Muy sencillo. Okay, yo tengo la refinería y ¿qué es lo que voy a refinar? ¿Qué es lo que voy a refinar allá? Petróleo venezolano. Okay, entonces tengo la refinería, okay, la especializo en refinar petróleo pesado y entonces tenemos allí un cliente cautivo para asegurar nuestros mercados internacionales. Ese acuerdo fue una cosa extraordinaria de esos años. Entramos en posiblemente a nivel latinoamericano el acontecimiento más impactante durante esos años. El tema de la deuda externa.
Y en el tema de la deuda externa, en 1982 explotó lo que se conoció la bomba de la deuda. México, como les dije antes, se declaró insolvente. Dijo, no puedo pagar. Y eso, por supuesto, arrastró como fichas de dominó al resto de los países altamente endeudados. Ya vamos a ver ahorita un breve paneo sobre eso, que es muy significativo. Vean esto. De la deuda de América Latina y el Caribe, Brasil tenía contraído el 36%, México el 28%, Argentina el 13,67% y Venezuela 6,6%. Estos cuatro países concentraban casi el 85% de la deuda latinoamericana. Cuatro países, casi el 85% de la deuda latinoamericana. Fíjense que nosotros estamos allí entrando con nada más 6,6, pero éramos el que venía después de Argentina. Ahora, esa deuda tiene una particularidad muy importante. Esa deuda no era como la deuda que la mayor parte de los países del mundo tiene con organismos multilaterales. Esa deuda era con la banca privada, entre otras cosas, porque como consecuencia de la elevación de los precios del petróleo, los países que no podían asimilar la cantidad de los proventos que recibían por los altos precios, pues tenían que canalizar hacia el exterior el dinero y entonces lo depositaban en bancos en el extranjero. El negocio de los bancos no es recibir depósitos, es prestar. Y entonces los bancos tenían ese montón de real y con ese montón de real, ¿qué tenían que hacer? Prestar. Y para prestar, ¿qué tenían que hacer? Bueno, empezaron prácticamente, o sea, una política sumamente irresponsable de préstamos, en donde tenían prácticamente a cualquiera le daban créditos. Y así fue creciendo enormemente la deuda. Para que lo vean la significación tan grande que eso tenía, vean las fuentes privadas de la deuda. La deuda de Brasil era 88% deuda con bancos privados. La deuda de México era 89% con bancos privados. La deuda de Argentina, 91%. Y la deuda de Venezuela era casi totalmente con bancos privados. Porque ¿quién le iba a prestar a un país que tenía tanto dinero petrolero? O sea, ¿qué institución? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Y entonces, bueno, pues allí esa deuda tiene otras características que vamos a mencionar ahora, que es algo que no se dice sobre el gobierno de Luis Herrera, pero que fue muy importante. La primera mención que yo oí de lo digno y lo eficiente que fue el gobierno de Luis Herrera en el tratamiento de la deuda, lo oí del profesor Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, que una de las cosas que dijo es, de todas las negociaciones que se hicieron en América Latina para resolver el problema de la deuda, el único que se comportó con seriedad y con dignidad fue el gobierno de Venezuela, que se negó a aceptar la deuda ilegal. Muy asociado con eso, está lo que la revista Newsweek, el Morgan Stanley, basado en un informe del Morgan Stanley, llamó los secretitos sucios de la deuda. Y es que esos años fueron caracterizados por algo terrible, que fueron los capitales fugados. De México se fugaron 84.000 millones de dólares. El segundo fue Venezuela, 58.000 millones de dólares. El tercero fue Argentina, 46.000 millones de dólares. Y el otro fue Brasil, 31.000 millones de dólares. Allí hubo una combinación perversa entre la gente
que quería sacar, que veía que se tambaleaba el sistema económico, perdieron la confianza en sus monedas y entonces los bancos irresponsablemente les daban créditos, pero ellos en lugar de traer los créditos los dejaban fuera. ¿Están oyendo eso, no? Dejaban ese dinero fuera y por supuesto eso era capital fugado. Era capital que tenía que haber entrado, pero se quedaba en los bancos, depositado en bancos en el exterior. Claro, el caso de Venezuela posiblemente sea uno de los casos, 98%, uno de los casos más repugnantes porque Venezuela se convirtió en un país deudor que era acreedor neto. Es decir, por cada dólar de deuda que tenía Venezuela, había 1,5, por cada dólar de deuda había 1,5 dólares depositados en bancos en el exterior por venezolanos. Eso llevó a varias cosas y allí... Muévete. Eso llevó a varias cosas. La primera es un nuevo rol del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional sufrió de los acuerdos de Bretton Woods para tratar de aliviar y resolver problemas de corto plazo en balanza de pagos. Eso era corto plazo, problemas coyunturales en balanza de pagos. Pero, como ustedes vieron antes, como la deuda se contrajo con un montón de bancos particulares, un montón de bancos, era un empacho de bancos particulares, la bomba explotó. Para negociar no había forma de poner de acuerdo a todos los deudores y a todos los acreedores. Y entonces surgió el Fondo Monetario Internacional como mediador de buena fe entre los deudores y los acreedores. Entonces el Fondo Monetario Internacional hablaba con los bancos, llegaba a acuerdos sobre las condiciones, hablaba con los países deudores y después se sentaban en la mesa a tratar de ver. Por supuesto que una de las cosas también que aportó el Fondo Monetario Internacional eran los llamados programas de ajuste, que la gente decía esos programas de ajuste son leoninos porque son programas del imperio, pero no eran ningún programa del imperio ni ningún programa leonino. Eran simplemente programas de lógica económica. Si tú estás gastando más de lo que tienes, ¿qué tienes que hacer? Limita tus gastos, etcétera, etcétera. Eso lo van a trabajar en sus materias, pero la parte importante es que de allí surge el nuevo rol del Fondo Monetario Internacional. Esto es algo bien importante y es el desorden en la contracción de la deuda. En el caso venezolano fue una de las cosas que determinó. A Luis Herrera se le criticó muchísimo porque no llegó a un acuerdo con los bancos, pero no es que no llegó a un acuerdo con los bancos, es que los bancos querían que Luis Herrera pagara toda la deuda contraída irresponsablemente por particulares para fugar capitales, e incluso con entes descentralizados, tanto a nivel central como en los estados, municipios, que contraían deuda ilegal, por supuesto, porque no tenían ningún tipo de control por el Congreso, y entonces Luis Herrera se negó a negociar. Ahí estaba Arturo Sosa, el papá del Papa Negro, quien se negó a aceptar la imposición que querían hacer los bancos acreedores de que o pagas todo o no hay acuerdo. Pues entonces no hay acuerdo. Y allí vino otra cosa interesantísima. Esto lo tengo yo también, lo sé de muy buena fuente. Resulta que el embajador ante la OEA, Víctor Jiménez Landines, es primo hermano de mi papá y tuvimos muchas conversaciones. De hecho, le mandé a José Miguel una entrevista que yo le hice en la Universidad de Cornell, en donde él habla sobre esto. ¿Y qué era
¿Cuál era el rol que estaba jugando Venezuela? Por supuesto que eso no es algo que se puede jugar abiertamente. El rol que estaba jugando Venezuela es: vamos a negociar juntos. Si nosotros negociamos juntos, tenemos 86% de la deuda. Los bancos están asustadísimos, porque si no pagamos, quiebran. La idea no es que no paguemos. La idea está en que ellos, como tienen mucha responsabilidad porque otorgaron créditos irresponsablemente, pues entonces ahora que asuman las consecuencias también, porque las van a asumir nada más los países. Eso es un resumen con palabras pasionales de lo que planteaba Víctor Jiménez Landini. Se hizo una conferencia de la OEA en Caracas, promovida por el gobierno de Luis Herrera, en donde los diferentes representantes latinoamericanos discutieron sobre eso. Y al final, ¿qué fue lo que resultó? Que cada quien se fue por su lado, no entendieron bien claro cuál era la idea de negociar juntos, y cada quien quería ser el primero para supuestamente obtener mejores condiciones. Y se perdió la oportunidad de resolver ese problema del desorden y la corresponsabilidad de los bancos. Ahí está lo que yo decía. Paul Krugman en esa época escribió que el gobierno que había negociado la deuda con mayor dignidad fue el gobierno de Venezuela, el gobierno de Luis Herrera, porque se negó a aceptar la deuda ilegal e irresponsable de los particulares y los entes descentralizados. Viernes Negro. O sea, llegamos aquí a lo del Viernes Negro, la devaluación, el pase de 4.30 a 7 bolívares por dólar, y ustedes lo que van a oír donde quiera que discutan es: no, el gobierno de Luis Herrera fue una porquería porque nos empobreció y tal, y etcétera, etcétera, y porque vino el Viernes Negro. Y bueno, hoy por hoy el tiempo ha pasado y el consenso es, bueno, ¿cómo que Viernes Negro? Era una medida que tenía que haberse tomado antes. Tenía que haberse tomado muchísimo antes. De hecho, estaba propuesto dentro de las primeras medidas del gobierno de Luis Herrera. Estaba Carlos Rafael Silva de presidente del Banco Central, y se estaba discutiendo sobre eso, pero por supuesto los problemas de gobernabilidad por la debilidad en el Congreso y por el problema con los diferentes sectores sociales que no querían perder privilegios fue postergando la toma de las medidas. Pero había necesidad de cambiar el modelo. Ya a esas alturas, la sobrevaluación que tenía la moneda nacional en el tipo de cambio era demasiado elevado. Muchos de ustedes, a lo mejor no, pero las personas mayores recordarán que a los venezolanos la sobrevaluación era de tal magnitud que a los venezolanos nos llamaban los indios está barato. Porque cuando tú tienes sobrevaluada tu moneda, la divisa, o sea, el dólar, te resulta barata. Y si te resulta barata, todo lo que se denomina en esa moneda es barato. Y entonces los venezolanos salían a viajar, y donde quiera que iba decía: oye, mira qué termo tan bonito, ¿cuánto cuesta esto? $1. $1, está barato, dame 2. Y ese es el origen de la denominación de los indios está barato. Entonces era algo que era impostergable, era insostenible. Para que se hagan una idea, el cambio del modelo de sustitución de importaciones al modelo de promoción de exportaciones, es decir, en China, los chinos lo hicieron al revés. En lugar de sobrevaluar la moneda, la subvaluaron. Y de esa forma hacían más caras las importaciones y más baratas sus exportaciones. Y China no es el único. Corea y Taiwán hicieron algo parecido. Y era algo que
A pesar de que luce muy, muy racional, muy claro de explicar, era muy difícil en aquel momento en donde prácticamente todo el país era parásito de los regalos que daba el Estado con el provento petrolero. Por supuesto que todo esto es materia pendiente, porque todavía no se ha resuelto. Seguimos con una sobrevaluación muy grande en el tipo de cambio. Es más, hay gente que se alarma cuando uno le dice que el tipo de cambio, incluso el paralelo, está barato. Estamos terminando. A ver, pasa. Oigan esto que tiene que ver con todo lo que hemos venido diciendo. ¿Ok? ¿Alguien que tenga buena voz que lo lea? En voz alta. Venezuela, un país improductivo y ocioso, un inmenso parásito del petróleo, nadando en una abundancia momentánea y corruptora y abocado a una catástrofe inminente e inevitable. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, no fue Luis Herrera. No te pasaste. ¿Quién dijo eso? No, tampoco Farlán. Bonita que la está perdido de demagogo. Eso lo dijo el fundador de la Escuela de los Estudios de Economía en Venezuela. Y lo dijo en 1936, alertando sobre lo que ha venido pasando y pasando y pasando. Y es que la dependencia del petróleo, el modelo rentista, ¿okay?, nos ha convertido en un país improductivo y ocioso, un gran parásito del petróleo, en donde prácticamente todos los sectores todavía aspiran a parasitar del petróleo. Ese cambio de modalidad es muy difícil, pero sí les puedo decir, la mayor parte de ustedes saben que yo soy presidente de la Asociación de Amistad con Taiwán. Antes de que se fuera el embajador de Taiwán, se había pasado de tragos, ¿okay? Estaba bien y estaba sentado al lado mío y me dijo algo terrible. Me dijo, me abrazó así borracho con ese aliento de caña enorme que, profesor, me voy de Venezuela sin entender por qué los venezolanos no tienen dignidad. ¿Qué, señor? ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué es eso? Sí, porque en mi país preferiríamos suicidarnos antes que vivir de limosnas del Estado. Perro. Fuerte, ¿verdad? Preferiríamos suicidarnos antes que vivir de limosnas del Estado. Parásitos. Bueno, yo creo que con esto tienen un paneo de los principales aspectos económicos del gobierno de Luis Herrera. Aquí hay un montón de cosas más para el que quiera después pedir información, qué pasó con las reservas internacionales, etcétera, etcétera. Mire, y Gabriel. Antes de presentar a nuestro próximo ponente, les quiero recordar que al final de la actividad va a haber un sorteo. Entonces, para los que se queden, muy bien. Nuestro próximo ponente es el profesor José Miguel Uzcategui Lima, economista de la UCB. Economista de la UCB, egresado en 1966, con posgrado en la UCAD en Derecho Financiero, posgrado de Cooperación Económica Internacional en la Complutense de Madrid, diputado en el Congreso Nacional en 3 periodos, ministro de Estado para la Seguridad Social en 1997, director del Banco Central, asesor de la Constituyente en 1999, embajador venezolano en España desde el 98 al 99, profesor en la UCAD, UNIMED y en la Universidad Santa María, y presidente de la Federación de Economistas de Venezuela y en América Latina desde 1981 a 1983. Para que los muchachos salgan.
¿Será que? Bueno, yo creo que puedo hablar aquí de... ¿O que tengo micrófono? No, puedo hablar de aquí. Entonces, bueno, después de esta exposición de Alan Narváez, quiero que muy poco puedo decir de cifras, están allí, muy poco puedo decir del recorrido que hemos dado para llegar al estado en que nos encontramos. Se trata de hablar de un personaje, una gestión, la de Luis Herrera Campins. Además, me tocó estar cerca de él, aunque no tuve ningún cargo en su gobierno, porque hice carrera administrativa en la administración pública. De estudiante pasé por varios ministerios, llegué a director general, etcétera, y fui al exterior. Y todo esto que ustedes han oído del currículum, pero de lo que se trata es de hablar de Luis Herrera. Luis Herrera humano, Luis Herrera que sentía el país, Luis Herrera el amigo, y tengo la satisfacción de decir que tuve diferencias en algunas cosas de su gobierno, más por omisiones y por actuación, vamos a decir que no oportuna de los funcionarios cuando se presentaron crisis como la que vivimos finalmente en el 2023, 2024. Luis Herrera escogió para los cargos importantes de ministro de Hacienda y de ministro y de Banco Central y pues, los cargos más importantes en el área económica, Ministerio de Fomento, a gente con buena experiencia. El ministro de Hacienda, pues Luis Hugueto, de quien fui asunto de él cuando en la época de Caldera, cogió gente que tuvo oportunidad de mostrar su valía, su capacidad, su conocimiento y sus relaciones. A mí me tocó como presidente de la Federación de Economistas de Venezuela, 2 periodos. Yo seguía al doctor Maza Zavala, ahí de Castillo, de López Acosta. Me tocó estar 2 periodos. Tuve el apoyo de Arlán, por cierto. Fue muy activo en promover esta candidatura. Luego, la creación de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. Y además, tener una relación con un país como México, con quien teníamos que, como dicen, bailar pegado, porque es un país petrolero, y que además tenía gente muy dispuesta a cooperar con Venezuela en los problemas financieros, los problemas que tuvimos que confrontar. Yo tuve siempre la suerte de conversar con Luis Herrera en la casona. Me recibió cuando yo quise, que consideré importante opinar sobre algunas cosas. Entonces me invitaba a un programa de televisión, una cadena, un programa que tenía muy oído, muy conocido, y que él me decía, no me importa si tú discrepas, y eso no lo hace un presidente, no me importa si tú tienes alguna diferencia conmigo o con mi gobierno, lo importante es que lo expreses y des soluciones. Y eso fue lo que hicimos. Con ese apoyo, yo fui, prácticamente no tuve los cargos estos académicos, los cargos internacionales, fuimos a México. Sabíamos que con México teníamos que mantener una relación importante, porque México es un país petrolero, y hicimos amigos como su Puente Leiva, que después fue 2 veces embajador de México en Venezuela, con el que fue luego Miguel de la Madrid Hurtado, que fue director general de Crédito Público de México y que luego fue presidente de México. Con él tuve la suerte de estar en su toma de posesión y allí pues pudimos conversar sobre los problemas, cómo llegaron al tema de la crisis del tequila, que eso es importante saberlo porque, como decía Arlán, lo que sucedía en México en términos de la deuda mexicana y de la crisis del petróleo también nos afectaba a nosotros. Por eso quería dejar, vamos a decir, constancia en esta
en esta reunión, de la entereza moral, la calidad humana, dejar que un presidente que invita a alguien, aunque yo soy demócrata cristiano, lo he sido, y además de eso, en las oportunidades en que tenía alguna diferencia, se las hice al presidente Caldera y se las hice al presidente Herrera, y oyeron, no siempre se dieron las circunstancias para que hicieran los ajustes que eran menester a realizar, pero lo decíamos, oía, y eso es muy importante, que pudiera uno ir a la casona, conversar con él, decirle, Luis, presidente, es necesario que hagamos esto o aquello. Bueno, de la borrachera del periodo, esto está bien descrito, bien analizado por el colega Héctor Valecillo, el propio Arlán ha escrito sobre el tema, sobre el problema de la borrachera de la economía y el hecho de que el chantaje que hacía el partido de oposición, porque en el bipartidismo era más difícil negociar, se negaba eso, se negaba, Acción Democrática se negaba a darle apoyo a la gestión que pudiera eventualmente realizarse, que ajustara o que corrigiera errores de CAP, errores de Lucinchi, etc. Bueno, tuvimos la oportunidad de discutir esto y en forma pública me permitió que lo hiciera. Yo tuve el cuidado de respetar primero respetar pues, la condición del presidente que llama a un programa de televisión regular que tenía y oír alguna crítica, porque no eran críticas que negaran la importancia del esfuerzo que hacían, sino que además era una expresión de amplitud, de hidalguía, de conciencia de que la verdad no la tenemos siempre nosotros, que hay verdades que hay que buscarlas en otros conocimientos, en otros aportes, en otras iniciativas que él trató de hacer y que no pudo lograrlo. Bien, creo que es importante decir que a nosotros nos tocó algunas diferencias con México, algunas diferencias dentro del gobierno de Luis Herrera en materia petrolera. Nosotros, los economistas organizados en los eventos que hacíamos, fuimos a un congreso de México donde nos eligieron como presidente de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. Produjimos un documento, previamente hicimos un documento, un libro que lo vamos a donar a la biblioteca de la universidad, de la escuela, donde analizamos los antecedentes de esta crisis que estamos considerando, de este periodo que estamos analizando. Problemas de desarrollo de América Latina y el Caribe, la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. Esta fue nuestra obra, escrito con trabajo, con monografías, con trabajo de economistas muy, muy calificados de América Latina. Ricardo French David. En esto tuvimos el apoyo del doctor Maza Zavala, que fue mi maestro, que realmente yo fui asistente de él en dinámica económica, porque yo di en esta universidad, di en estudios políticos, en estudios internacionales, economía, bueno, derecho. Pues muchos de los que luego han gobernado fueron mis alumnos, Germán Escarrá, etcétera, y otros más que tuvieron oportunidad de oírnos y discutir con nosotros lo que podíamos haber hecho y no hicimos y por qué teníamos que corregir las políticas económicas que evitaran que la inflación nos arropara y que el endeudamiento nos diera como consecuencia el final del Viernes Negro. En ese año, precisamente, tuvimos diferencias en el movimiento demócrata cristiano y en el gobierno. Unos pensaban que había que devaluar, otros control de cambio, pero vivimos la borrachera de los 70 con el crecimiento de los precios del petróleo. No estuvo acompañado con ajustes que eran importantes hacer. Por eso yo en un artículo, en una declaración que di hace poco a un periodista, a un amigo, sobre el tema de por qué llegamos a esto y cómo corregir esto que tenemos. Por eso quisiera que pudiéramos aprovechar este grupo para que, aunque se han ido algunos, por supuesto es hora de almorzar, etcétera, y seguramente estarán interesados en salir ya. Pero alguna pregunta, un intercambio, me gustaría oír inquietudes y yo poder dar mi opinión, de manera que pudiéramos
aclarar algunas cosas, por qué llegamos bien, por qué no devaluamos, por qué no, por qué establecimos un control de cambio que dio lugar a que hubiera un cambio. A Luis Herrera lo sucedió Lucinchi, y las políticas que se aplicaron fueron en detrimento del crecimiento del país y de los cambios estructurales que había que hacer. Entonces quisiera pues que si pudiéramos tener la oportunidad de cambiar la dinámica, porque el tiempo es muy breve, quisiera pues que más bien lo utilizáramos para hacer un intercambio de opiniones, sus inquietudes, cuáles son las opiniones que ustedes tienen, cuáles son las inquietudes que tienen, y yo en la medida de mis posibilidades pueda aclarar. Cierto, he estado en el Banco Central de director, he hecho muchas cosas, he estado embajador en México, en España, fui ministro consejero en Ginebra, he hecho muchas cosas. Actualmente pues ejerzo la profesión como comisario de un banco, y pues he sido profesor de muchas universidades, de varias universidades, pero sigo vivo y sigo activo y sobre todo pensando y recordando lo que en mí influyó la personalidad, el corazón, el espíritu, la naturaleza humana de Luis Herrera Campins. Yo quería pues dejarlo en estos términos para interactuar con ustedes. A ver, comprendo el hecho de que el gobierno de Luis Herrera tenía un Congreso en contra, lo que le impedía realizar las reformas que eran necesarias a nivel macroeconómico. Pero uno de los principales problemas que tiene el gobierno venezolano desde el año 70 en general es precisamente el tamaño del Estado, principalmente desde la nómina pública. El Estado toda la vida ha sido el principal, ¿me fue la palabra? El principal empleador de la nación. Y comprendo de que no existía el apoyo del Congreso, pero al momento de tomar la decisión de qué cantidad de personas hay en un sector, en una empresa pública, no sé si eso pasa también por el Congreso o ya son potestades del Ejecutivo Nacional. Si tú haces un diagnóstico de esta realidad que vivimos hoy, te das cuenta que hay un desequilibrio importante, hay una hiperinflación, hay un 60% de la población en sector informal, si uno paga impuestos, no paga salarios, buenos salarios, o se va. Entonces, esta coyuntura que estamos viviendo te dice mucho de una realidad que hemos dejado agravarse. Estructuralmente es un país que depende de 800.000 barriles de producción de petrolera, cuando llegó a producir 3.5, 4 billones de barriles, y que tiene capacidad para volver a producir petróleo, porque tenemos petróleo en reserva, somos la principal reserva del mundo. Lo que pasa es que es importante que analicemos cómo concurre, cómo se toman las decisiones en Venezuela. Entonces, claro, nosotros estamos viviendo en una crisis de incertidumbre con una hiperinflación, donde aquí se abandona, se habla de una reforma constitucional, y tenemos una constitución que no porque yo haya sido asesor de esa constituyente, pero realmente ahí trabajaron gente de todos los niveles, del exterior, de gente de los mejores valores de Venezuela en el área económica, y hay un artículo de la constitución que es clave para poder explicar la realidad que estamos viviendo en este momento nosotros, que es el 311, que es el equilibrio entre lo fiscal, monetario y cambiario. Y ahí está la clave. En la medida en que nosotros no armonicemos esas tres políticas, un Banco Central independiente. Y me tocó estar con un banco, director del Banco Central por los Trabajadores, me tocó estar y allá, más de una vez, tuvimos oportunidad de discutir cambios. Tuvimos la suerte de tener a Massa Zavala, por ejemplo, que fue director del banco y nos ayudó en determinada época, y además con gente de altísimo nivel, Malaya Mata, Héctor Silva Michelena, muchas personas que ustedes habrán oído nombrar, pero como jóvenes quizás no tuvieron la oportunidad de tocarlo, oírlo, y sobre todo acompañarlos, asistirlos en las cátedras, y eso lo hicimos acá en la universidad, y tuvimos hacíamos foros y discutíamos y discrepábamos, no tenemos por qué coincidir en todo, y en materia económica pues, pero no se trata de hacer una nueva Biblia, no se trata de inventar, y esto de discusión acerca de derechas, izquierdas, esta discusión de oposición versus gobierno, hay que superarla,
porque la economía de mercado es una economía que ha dado resultados en los países donde opera, hasta los chinos, con toda su figura económica, su figura política. Ellos tienen, responden a un lineamiento político, pero es una economía de mercado, están en todo el mundo, están y comercializan, eso indica que es posible con unas herramientas que nos dan la economía de mercado. Por eso yo suscribo la economía social de mercado, porque el Estado tiene un rol que no debe competir con el sector privado. El sector privado debe competir entre sí. El Estado es un coadyuvador, es un cooperador, es un facilitador para la acción del Estado y para que la economía se amplíe. Para superar estas dificultades que estamos viviendo, es necesario que revisemos. Claro, hay una incertidumbre política que está actualmente condicionando los cambios, pero que es importante tener claro el diagnóstico para que el pronóstico y las proposiciones que hagamos sean acertadas. Quisiera oír otra opinión, otra crítica. Perdón, completar la pregunta de él, porque el Estado se convierte en el principal empleador en términos cuantitativos por diferentes razones, pero una de las razones es básicamente clientelar. Ok, tú no puedes tener un montón de gente desempleada que no consigue empleo por la razón que sea, sino que de alguna manera los puedes tener allí, aparte de que esos son votos. Y es uno de los problemas de la democracia. Uno de los problemas de la democracia es que para tú llegar al poder tienes que tener políticas que te garanticen votos. Teodoro Petkov, en el gobierno de Caldera, Caldera II, en el gobierno de Caldera II, ofreció reducir el tamaño del Estado porque era una nómina improductiva. Te lo voy a decir de alguna manera como con un chiste que yo hacía en esa época y todavía, ahora con más razón. En la India un venezolano va y ve que hay un flautista con una cesta allí y el flautista va tocando y de repente empieza a salir una serpiente. Él lo ve y se asusta y dice, ¡una cobra! Y el fakir que está tocando le dice, sí, no se preocupe, pero no hace nada. Ah, cobra y no hace nada. Debe ser un empleado público venezolano. Entonces, no hace nada, pero vota. Y aparte de todo, tú no lo puedes echar a la calle. Lo que dijo Teodoro cuando vieron que no pudo resolver el problema fue, mira, el problema está en que no es lo mismo pedir un vaso de agua desde la oposición que tener que darlo desde el gobierno. Eso fue la frase de Teodoro. Esas son medidas impopulares, sumamente impopulares. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Ya lo vamos a ver, no lo sé. O sea, ¿cuál es la opción? Si no están allí trabajando con el Estado, dime tú cuál es la opción. Es más, déjame decírtelo de otra manera. Tú tienes mucho real. Y tienes un hijo que es un tarambana. Un hijo que es un tarambana, que no hace nada, es inútil. ¿Ok? Y papá, dame tal cosa. Tú no se lo das. Y no hace nada. ¿Tú qué haces? Es tu hijo. Es tu hijo. ¿No puedes qué? ¿Sabes cuál es el problema? El único problema está en que tú no eres papá. Cuando seas papá o mamá lo vas a entender. Así es. Pero esa es más o menos la filosofía de por qué el empleo público está tan engrosado. Pero viene más o menos por allí. ¿Ok? Es un tema difícil, no es solamente aquí, pero aparte de que tú, en una empresa privada, tú ves gente que no hace nada. ¿Por qué no? Porque la empresa privada lo que importa es precisamente que su productividad sea ¿Tú no fuiste? Ya va un segundo. ¿Tú no fuiste alumno mío?
Pero ese es el concepto básico, productividad. Es que en el Estado no sucede eso. En el Estado lo que importa, la función del Estado en Venezuela es emplear gente para que no estén en la calle, no que esa gente sea productiva, ¿no? Lo dijiste tú, yo no lo dije. Pero, Ok. pero he visto en otros países que sí se ha aplicado esa figura de que las personas que no se encuentran con un empleo, por lo menos en el Estado, quizás no les facilita un trabajo con todos los gastos y todo eso, pero sí les facilita micropréstamos, por ejemplo, para hacer las pequeñas y medianas empresas. Ok. Eso está muy bueno porque estás haciendo algo que muy poca gente hace, que es ofrecer alternativas de solución. Ahora lo único que te falta es a quién se las vas a proponer y quién las va a poner en práctica. Realmente, importante. No, no, está muy bien, es que esa es la idea. Alberto. Alberto. Alberto estudia ingeniería, por cierto. ¿Por qué la cultura del conformismo se sigue capitalizando en las sociedades? Como por ejemplo, ¿por qué la cultura del conformismo se sigue perpetuando en la sociedad venezolana? La otra es No, pero puede repetir, es que no, realmente no ir a la segunda Que parte. ¿por qué la estructura del conformismo se sigue manifestando en la economía? porque antes habían hecho paralelismo. Entonces te había dicho que Alberto, ¿a qué hora te levantas tú los domingos? ¿Ah? Sí, pero ¿como a qué hora, más o menos? O sea, si tú no tienes actividad, ¿a qué hora te levantas? ¿Te levantas tempranito en la madrugada a trabajar, a producir? ¿O cada vez que puedes te conformas con quedarte descansando? Por ahí tienes parte de la respuesta. Ok, es más o menos natural en el ser humano la comodidad, el conformismo. Los cambios generan retos. Con la misión, no está de, perdón, Pilarica no está de acuerdo conmigo, eso me parece muy bueno. Vamos, Pilarica, por favor. No, claro que sí, por favor, si eso es. ¿Ah? ¿Tú qué? Pero si es que eso no es economía, conformismo es una característica. Pero yo no entiendo qué es eso del conformismo. por también se ha visto en instituciones venezolanas se conforman con tener lo mismo para sobrevivir en ciertos casos. Como por ejemplo, el elemento haga música así, que vayan poco a poco dando un nivel de vida, digamos que ellos no quieren llegar a más. Pero ¿qué parte de la sociedad, perdón, qué parte de la sociedad se comporta así? Hay inconformidad y se expresa como los políticos, los partidos, los empresarios, el gobierno. Dime qué actores son conformes. Habla de los actores. Ok. La sociedad venezolana tiene ciertos sectores en la YouTube, las cuales se conforman con los mínimos. Estas personas que se conforman con los mínimos, quiere decir sus soluciones, pongamos de que empiezan a pagar para vivir. Por ejemplo, no están haciendo nada, no estamos hablando de por ejemplo, de mercado de trabajo, que debería hacer algo por mí. Ok, pero fíjate, oye, lo que te voy a decir. En este momento hay, ¿sabes cuánto gana un profesor jubilado aquí en la universidad? ¿Cuántos años le dedica? Yo soy profesor desde el año 66, 59 años, en 4 universidades. Yo no recibo $100 de jubilación. No sé. Y toda mi vida se la di a la docencia. Entonces, yo no estoy conforme con eso. Estoy activo, estoy aquí, tirando opinión a los jóvenes, haciéndole ver el interés que tenemos de que ustedes se sacudan y sacudan a los que no son jóvenes, a los que toman decisiones, a la hora de votar, a la hora de opinar. No quedarse estático esperando que venga el Mesías. No viene el Mesías. Vamos a hacerlo nosotros. Entonces, busquemos. Y el problema de la incertidumbre que estamos viviendo ha paralizado al país, ha paralizado el país. Eso de que se concentre
en la era petrolera, por ejemplo, donde somos poderosos, teóricamente, pero tenemos un endeudamiento extraordinario, tenemos unas políticas equivocadas, erradas, que fueron denunciadas en su momento, que se expresaron en votos o en negar votos, una abstención, muchas maneras se han expresado. Pero esta generación de jóvenes no pueden ser inconformes, no pueden ser conformistas, no pueden ser conformistas, tienen que ser inconformes, porque ustedes no tienen futuro si aquí no hay cambios en esta coyuntura que estamos viviendo. No tienen futuro. Y ese futuro se expresa preparándose, analizando los problemas, oyendo a los que tienen soluciones. Y no hay soluciones en la ideología, en los partidos políticos. Hoy día la militancia política es un negocio, no es una condición, no es una convicción como la que tuvimos los que hicimos actividad política y nos negamos a retirarnos. Tengo mis hijos afuera, se fueron, yo no los pude parar, pero yo estoy aquí, sin propiedades, no tengo por qué describir mi patrimonio, mi balance. Sin carro, sin casa, viviendo de honorarios profesionales que podía estar afuera haciendo alguna cosa en alguna universidad, pero no, estoy aquí. ¿Por qué? Porque tengo nietos que están aquí, algunos nietos aquí. Y cuando yo los veo a ustedes, veo a un nieto que no puede estudiar porque no puede estudiar y trabajar. Yo tengo una pregunta referente también, como dice el profesor Alan, quién le pone el cascabel al gato, y es porque el Banco Nacional presenta que hay una inflación diaria de 1.15% en cuanto al incremento del bolívar. Y hace un año el bolívar costaba 44.7 bolívares. El cambio del dólar, perdón, un dólar costaba 44.7 bolívares. Entonces se presentó un 417% de incremento anual y quería saber quién es el representante que afronta este tipo de inflación y si presenta algún tipo de... ¿Quién es el que afronta este tipo de situaciones de incremento constante y si da respuesta a eso? ¿Sabes? Porque creo que como sociedad venezolana nos hemos acostumbrado al incremento del bolívar en cuanto al cambio del dólar y solamente decimos no, va a crecer más, entonces intentamos sobrevivir en el mercado cambio. ¿Eso es con quién? Pero no entendí bien claro que... ¿De cuál situación? Sí, bueno, mira, ahí lo dijimos, lo asomamos allí, lo tienen que estar estudiando ahorita. Tú estás en principios 2 también, ¿no? Las dos principales enfermedades de una economía son la inflación y el desempleo. En líneas generales, la inflación, casi la mayor parte de los casos, y cualquier subida de precio es un desequilibrio en el mercado. Hay más demanda que oferta. Hay más demanda que oferta. Más demanda que oferta, suben los precios. ¿Ok? En el caso nuestro, se ha tratado de atacar por el lado de la demanda y por esa razón es que el salario mínimo, entre otras cosas, ya está a punto de ser 0,5, o sea, centavos de dólar. Estamos cerquitica de llegar a eso al mes, cuando Naciones Unidas establece que el límite de pobreza de pobreza extrema, es un salario mínimo por debajo de $1.95 diarios. Nosotros estamos llegando a 0,5 al mes. ¿Quién paga la inflación? Los asalariados, las personas que no pueden defenderse. Los asalariados, los pensionados, las personas que tienen un salario mínimo y en definitiva cuenta los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Por qué? Bueno, eso es harina de otro costal, pero en líneas generales, mientras te están recortando eso, por el otro lado te están repartiendo bonos, están haciendo un montón de cosas que no se convierten en producción, es decir, no se convierten en oferta,
sino que tú estás creando demanda sin crear oferta. ¿Cuál es la mejor política antiinflacionaria que hay? Promueve la oferta, promueve el surgimiento de empresas productivas. Productivas, lo dijo, ¿cómo que tú te llamas? ¿Ah? Lo dijo Richard. La productividad es el elemento clave en una economía. Entonces tú promueves empresas productivas, empresas eficientes, promueve todas las que pueda el país, hagas que la oferta sea mayor que la demanda y los precios van a tender a ir bajando. Ahora hay varios problemas. Yo particularmente creo que la política antiinflacionaria en Venezuela es profundamente equivocada. Entre otras cosas porque hay una cosa que no se entiende. Se cree que el tipo de cambio es el principal componente de la inflación. Los precios suben porque están subiendo, porque está cambiando el tipo de cambio. Está subiendo el tipo de cambio. Pero no es así. El tipo de cambio es un precio. La inflación es una subida general y sostenida de precios. ¿Eso qué significa? Significa que mientras haya inflación va a haber elevación del tipo de cambio, porque si no los desequilibrios que se crean en la economía son peores. Entonces, la política antiinflacionaria está basada en esa, está basado en tratar de reprimir el trabajador por un lado, pero por otro lado a darle dádivas, bonos, etcétera, etcétera, para estimular la demanda sin haber creado oferta, y así no vas a resolver el problema inflacionario. Estamos otra vez a las puertas de la hiperinflación. O sea, yo espero que no estén grabando allí porque no quiero que me pongan preso. En las puertas no, estamos adentro. En las puertas estamos ahí, entramos. Si el presidente Herrera hubiera tomado otra decisión, entendiendo, digamos, la necesidad de aumentar el precio, el precio del dólar, ¿sí? ¿Cómo lo hubiera hecho o qué otra forma lo hubiera podido hacer de manera tal de que el costo político no hubiera sido tanto? Que fue satanizado por eso. Prácticamente cualquier medida que tomara iba a tener un costo político elevado porque la mayor parte de los sectores de la sociedad, que sobre todo la CTV y Acción Democrática, que tenía mayoría en el Congreso y en la mayor parte de la fuerza, iban a sabotearlo. Entonces realmente lo tuvo muy difícil. Es más, incluso hasta dentro del partido. Hay que ver lo que significa y lo que costó. Yo no soy copellano, pero los copellanos lo dirán. ¿Qué es lo que dicen los calderistas? Que Luis Herrera le arruinó la elección a Caldera. Eso es lo que dicen. ¿Ok? No, él devaluó para arruinarle la elección que por cierto no lo hizo Lucinchi. ¿Ok? Lucinchi prefirió que se hundiera el país y que se acabaran las reservas internacionales para que la gente votara por Carlos Andrés por la ilusión de abundancia. Entonces, una de las cosas que se tiene que ver allí era qué posibilidad tenía él de hacer otra cosa completamente distinta. Es más, dentro del mismo gobierno, y eso lo sabe Pilarica, lo sabe Roldo, lo saben todas las personas que estuvieron cerca del gobierno, lo sabe José Miguel. Dentro del mismo gobierno habían discusiones y había gente que se oponía rotundamente a ese tipo de medidas desde antes. El presidente del Banco Central fue un feroz defensor de mantener, es más, no solamente eso, parte de la política antiinflacionaria del presidente del Banco Central, del Búfalo, era propiciar la fuga de capitales, porque de esa forma se estaba limitando, se estaba sacando excedentes monetarios del país y de esa forma se disminuía la demanda. Bueno, eso es uno de los efectos. Hubo muchas diferencias. Hubo diferencias como siempre hay en el gabinete donde uno tiene origen, formación empresarial, pero era una realidad.
Se está subiendo cuando entró Luis Herrera, la tasa de interés estaba en el 7%, la deuda. No obstante, pero recibió un país endeudado, porque el plan 4-2 nos costó, ¿cuánto nos costó, Haroldo, el cambio, el chantaje de la Acción Democrática para que nosotros pudiéramos dar apoyo, para que nos dieran apoyo para las políticas? Bueno, esa minoría parlamentaria tuvo un costo. Ahora, que el Búfalo, bueno, en una medida fue un freno. Pero mira, si la deuda era 7% cuando entró y llegó a 27% cuando salió, él no es partidario, él no fue que aumentó el precio de la deuda. Y el petróleo, que iba a crecimiento, cuando el petróleo baja, cae. Entonces, él no podía controlar, no era decisión de Luis Herrera cambiar las orientaciones de la deuda y del petróleo. Porque no había la posibilidad de cancelarla, porque ya teníamos la perspectiva. Nosotros estábamos en contacto, lo sabe, Alan, conversábamos con los mexicanos. ¿Cómo van a ser ustedes que tienen deuda y que tienen petróleo? Se parecen a nosotros. Bueno, nosotros vamos allá, pero hay acuerdo. El PRI tenía el control del gobierno. Calderón no tenía, Luis Herrera no tenía el control del político, del parlamento. El PRI sí tenía el poder. Yo fui a la toma de posesión de Miguel de la Madrid, que había sido director de crédito público, y con él conversé y fui amigo de él, claro, como presidente de los economistas de América Latina que fui. Y conversaba con economistas como Jesús Puente Leiva, gente que tenía alto nivel, pero es otra realidad. México es una realidad distinta. En México era el PRI que decidía y ahí no tenía nadie, ni el PRD, ni nadie más. Aquí no teníamos esa posibilidad. Contracorriente tuvimos que actuar. Claro que había diferencia, viva la diferencia. Porque no fue un ministro que haga lo que le da la gana, había contrapeso. Claro, los contrapesos cuando eran muy radicales producían estancamiento y diferimiento de decisiones, no hay duda. Pero eso no lo podemos cambiar. Eso es una enseñanza para ustedes, para nosotros. Porque primero hay que pensar en el país, después en el partido y menos en el bolsillo de uno. Y ahí está la cosa. Ahora, para finiquitar la actividad, llamamos a José Antonio Rodríguez a dar unas palabras de cierre. Un aplauso para él, por favor. No hay problema. Muy breve. Vamos a entregar de los actos centenarios. Y eso lo digo como miembro de la Comisión del Centenario de Luis Herrera y como presidente de la compañía HAR Politólogos Asociados, que ha sido organizador de la mayoría de los eventos en homenaje al presidente Luis Herrera Campins, que en la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, con un profesor que de la manera objetiva como lo ha hecho hoy, explique el famoso Viernes Negro, pasado todos los años que han pasado, es uno de los mayores homenajes a Luis Herrera, porque es poder analizar a la luz de la academia lo que en aquel momento el fragor de la política no permitía ver. Yo quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, al Centro de Estudiantes de esta escuela, a la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos a través de su centro de estudiantes, a la Federación de Centros Universitarios y por supuesto a ustedes todos los aquí presentes por este tan importante e histórico evento que hoy mismo lo voy a mandar a colgar en las redes porque es un documento histórico. Gracias, José Miguel, también por tu punto de vista. Yo particularmente, como sé que lo estás Pilarica y todos los que estamos aquí en este año centenario que ha sido espectacular y está pronto a cerrarse, estamos muy, pero muy felices. Viene la entrega de esto. Ahí viene un sorteo. Bueno, muchachos, ya para cerrar, quisiéramos extender nuestra más sincera gratitud a cada uno de los ponentes que tuvimos el día de hoy, cuyo aporte ha sido invaluable. A ustedes, el público, por su compromiso y diálogo activo.
a la Comisión Centenaria, a Hard Politics Asociados, por querer respaldar este proyecto desde los inicios. Espacios como este no solo nos permiten honrar y reflexionar sobre nuestra historia económica y política, sino también entender los crecimientos de la democracia venezolana y proyectar un futuro de participación y conciencia colectiva. En nombre de todo el equipo organizador, les deseamos una feliz tarde y los animamos a seguir formando parte de este ciclo de foros que busca con cada encuentro construir puentes de conocimiento y esperanza. Muchas gracias.